¿Qué es la cultura? Es una de esas palabras que usamos todo el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa de verdad? Vamos a meternos a fondo en este tema. Y para arrancar, lanzo una pregunta que tiene miga. ¿Puede una persona o incluso toda una sociedad ser inculta? A lo mejor la respuesta nos sorprende. Venga, pues al lío. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente lo que entendemos por cultura? A ver, si le preguntamos a mucha gente, seguramente nos dirá que la cultura tiene que ver con las bellas artes, con ir a la ópera, con la música clásica o con tener buenos modales. Es esa idea tan extendida de que hay personas cultas y otras que, bueno, no lo son. Como si fuera algo que se tiene o no se tiene. ¿Pero de verdad es esa la historia completa? Pues ya adelanto que no. Ni de lejos. Esa visión en realidad es bastante limitada y de hecho bastante reciente. Para entender bien el concepto tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Porque para comprender lo que significa hoy, es clave ver cómo ha ido cambiando el significado de la palabra. Y es que tiene una historia fascinante. Todo comienza en la antigua Roma, fijaos. La palabra cultura viene del latín colere, que significaba, literalmente, cultivar la tierra. Con el tiempo se le empezó a dar un uso más metafórico, el cultivo del espíritu. Pero el gran giro de guión llega en el siglo XIX con el romanticismo, y ya en el siglo XX, las ciencias sociales le dan la vuelta por completo. Y aquí está una de las claves. En el siglo XIX se empezó a hacer una distinción muy clara entre civilización, que era lo material, lo económico, la tecnología, y cultura, que se reservaba para lo espiritual, lo intelectual, el arte, la filosofía, la religión. ¿Nos suena? Justo aquí es donde nace esa idea de que alguien puede ser culto o inculto. Pero entonces llegaron las ciencias sociales, como la antropología y la sociología, y lo pusieron todo patas arriba. Ofrecieron una perspectiva radicalmente nueva y sobre todo mucho más inclusiva. Y este es el gran cambio. Para la antropología, la cultura es ni más ni menos que el modo de vida de un grupo de personas, así de simple y así de complejo. Dicho de otra manera, cualquier cosa que hagamos los humanos que no sea puramente biológico es una práctica cultural. Esta idea, además, no es de ayer. Ya en 1871, el antropólogo Edward Taylor lo definió de una forma genial. Ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de la sociedad. Lo abarca prácticamente todo. Y claro, esta visión es tan amplia y rica que se puede abordar desde un montón de ángulos. Como vemos aquí, la cultura se puede entender como una tradición que heredamos, como un comportamiento que aprendemos, como un conjunto de reglas o incluso como un sistema de símbolos. Cada enfoque nos da una pieza más del puzzle. Vale, ya tenemos la definición, que es un poco abstracta. Vamos a bajarlo a tierra. ¿De qué está hecha una cultura? ¿Cuáles son sus ingredientes? Pues podríamos desglosarla en 4 elementos principales. Por un lado, los símbolos y el lenguaje, que es cómo nos comunicamos. Luego, las normas y valores, que son las reglas del juego. También los rituales y las prácticas, que dan forma a nuestra vida en común. Y por último, la cultura material, o sea, todo lo que fabricamos. Pensemos en los símbolos y el lenguaje. Son la base de todo. Crean un significado que todos compartimos. Puede ser algo tan evidente como una bandera. Un gesto tan simple como levantar el pulgar, o algo tan cargado de significado como los tatuajes de henna en una boda, que es un ritual simbólico con un valor enorme dentro de esa comunidad. Luego está la cultura material. ¿Qué es esto? Pues todos los objetos que una sociedad crea, y el abanico es inmenso. Va desde las primerísimas herramientas de piedra que nos permitieron sobrevivir hasta algo tan increíblemente sofisticado como un calendario azteca. Todo lo que construimos, desde una silla a una catedral, forma parte de nuestra cultura material. Bien, pero ¿para qué todo esto? ¿Cuál es el propósito de la cultura? ¿Es solo un adorno? Pues no, tiene una función absolutamente vital para nosotros. En el fondo, la función principal de la cultura es garantizar nuestra supervivencia. Es la herramienta más potente que tenemos como especie para adaptarnos al entorno y para resolver los problemas que se nos presentan, desde cómo conseguir comida hasta cómo organizarnos para vivir juntos. A menudo se confunden los términos sociedad y cultura, pero son como 2 caras de la misma moneda. La sociedad es el grupo de gente, las relaciones entre las personas, y la cultura es el software de esas relaciones, lo que comparten, sus creencias, sus valores, sus prácticas. No puede existir la una sin la otra. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. Si la cultura es la forma de vida que tiene una sociedad para salir adelante, entonces, ¿tiene sentido decir que una sociedad es inculta? Pues no, ninguno. Lo que existen son culturas diferentes, cada una con sus propias respuestas, sus propias soluciones a los desafíos de la vida.
hemos redefinido por completo lo que es la cultura humana. Pero, ¿y si vamos un poco más allá? ¿Y si nos preguntamos si la cultura es algo exclusivamente nuestro? ¿Qué pasa con los demás animales? ¿Podríamos decir que ellos también tienen algo parecido a la cultura? Pensemos, por ejemplo, en los chimpancés. Sabemos que usan herramientas, como palitos, para cazar termitas. Y lo más interesante es que esa habilidad no es instintiva, la aprenden, se la transmiten de generación en generación. Si hemos dicho que la cultura es un comportamiento aprendido y compartido, esto se le parece muchísimo, ¿no? Y aquí llegamos a la idea final, que a mí me parece la más potente de todas. Quizá la cultura no es una cuestión de sí o no, de se tiene o no se tiene. A lo mejor es un continuo evolutivo. No es que los humanos tengamos cultura y el resto de animales no, sino que hay animales con formas de cultura más sencillas y nosotros hemos desarrollado formas increíblemente complejas. Pero todos formaríamos parte del mismo espectro. ¿Qué nos dice eso sobre nuestro lugar en el mundo? Ahí lo dejo.